Hola, buenas tardes. Soy Catalina Montaño Rosada. Hago parte del programa de Ingeniería Industrial. El día de hoy voy a realizar la sustentación del primer punto del primer ejercicio de la tarea 4 de Física General. Aquí nos piden la construcción y la calibración de un dinamómetro, el cual se realizó con diferentes materiales que tenemos acá en casa, una jeringa de 50, unos ganchitos, un palito, silicona, una tapa de botella, siguiendo el instructivo y ya viniendo como a lo que nos pedían realizar con el dinamómetro. Nos solicitaban hallar la masa de 5 elementos. Y pues de la misma manera como hallar la constante elástica, realizar el cálculo para cada uno de los elementos, graficar la aplicación de la fuerza en función del desplazamiento, y esto debíamos, pues, valga la redundancia, graficar. Entonces, digamos que la gráfica que nos están solicitando aquí, bueno, lo primero que se hace es hallar la masa de los 5 elementos y por ende, entonces sacar también estos datos que nos solicitaban, la fuerza Newton, la masa y este dato de aquí también. Hallar la constante elástica, aquí fue cuando ya realizamos el cálculo para cada uno de los elementos. Entonces sacamos un promedio y sobre ese promedio se graficó la fuerza aplicada en función del desplazamiento del embolo. Entonces, esta es la gráfica que se muestra acá. Como cuarto punto, bueno, nos solicitaban que con la información anterior había que construir la escala directamente sobre la jeringa. Entonces, nos daban un ejemplo práctico, el cual pues obviamente como que reemplazamos con datos reales del ejercicio, el cual quedó de la siguiente manera. Entonces vemos que cada centímetro de desplazamiento pues equivale a 1.52 newton, y eso quiere decir que cada centímetro de la jeringa se debió haber marcado con 0.87 newton. Entonces el primer ejercicio ya que había que realizar con el dinamómetro, entonces era colocar el gancho con una bolsa de arroz, situar la bolsa en los extremos de una mesa, arrastrarla, todo esto. Bueno, esto tiene una primera y una segunda parte. Entonces la primera parte fue identificar el sistema, entonces debíamos dibujar el diagrama, identificar cuáles eran las fuerzas que realizaban un trabajo con respecto a, bueno, como visualizando lo que nosotros realizamos con el dinamómetro. Entonces, ese es el diagrama, esta es la jeringa, está de forma horizontal, entonces esta es la jeringa, esta es la fuerza Newton, este es la masa. Entonces, bueno, la masa pues es el peso de la bolsa, esta N, que es la fuerza Newton, pues, es la fuerza que ejerce la mesa hacia arriba, la F mayúscula pues es la fuerza horizontal hacia adelante y es la que mide el dinamómetro. La F minúscula viene siendo la fricción, representa la fricción que se opone al movimiento. Las fuerzas que si hacen un movimiento son la fuerza aplicada, la cual va en la misma dirección del movimiento, la cual hace un trabajo positivo, y la fricción que va en sentido contrario, la cual hace un trabajo negativo. Aquí adjunto yo las evidencias fotográficas en donde se puede ver pues, que se realizó como tal el ejercicio. La segunda parte era tomar medidas y cálculos matemáticos. Entonces debíamos registrar un valor de una fuerza aplicada y calcular el trabajo realizado por dicha fuerza. Posterior a esto, calcular el trabajo realizado por la fuerza de fricción y determinar el trabajo neto. Entonces debíamos registrar todos los datos en la siguiente tabla. Entonces, para el cálculo realizado por la fuerza aplicada, entonces aquí ya teníamos este dato que era la distancia en metros, que son 0.5 metros. Se realizó la siguiente fórmula para cada uno de los datos. Entonces, la fuerza aplicada es igual a F por X por el coseno del ángulo. Entonces, en este caso, para 0.19 el resultado fue 0.583 joules. Para 0.219 el resultado fue 1.073 joules. Para 0.319 el resultado nos dio 1.548 joules. Para hallar el cálculo del trabajo realizado por la fuerza de fricción, se realizaba nuevamente con la siguiente fórmula. Entonces la fuerza por la fricción es igual a la fuerza aplicada por X. X lo que nos representa es la distancia en metros y nuevamente el coseno. Entonces, para 0.119 kilogramos nos da 0.583 joules, para 0.219 kilogramos nos da 1.073 joules, para 0.319 kilogramos nos da 1.548 joules. Para el cálculo del trabajo neto, pues nos damos cuenta que nos da 0. La fórmula es la siguiente. Entonces, el trabajo neto es igual, digamos, para 0.119 kilogramos es igual a 0.583 más menos 0.583, que vienen siendo los mismos resultados, solamente que un resultado nos da positivo y otro resultado nos da negativo. Entonces, esto quiere decir que el cálculo del trabajo neto nos da 0. Nos piden un análisis de resultado con base en el experimento. Entonces, la primera pregunta dice cómo varía el trabajo realizado por la fuerza medida por el dinamómetro al aumentar la masa de la bolsa considerando el mismo desplazamiento. Entonces, cuando la fuerza aumenta, el trabajo también se está aumentando, entonces el trabajo es directamente proporcional a la masa. La segunda pregunta nos dice cómo se compara el trabajo realizado por la fuerza aplicada con el trabajo realizado por la fuerza de fricción. Identifique qué signo tiene el trabajo de la fuerza de fricción y explique el motivo. Entonces, el trabajo de fricción es negativo, ya que se opone al movimiento y tiene la misma magnitud que el trabajo de la fuerza aplicada. El tercero es qué interpretación física tiene el trabajo neto obtenido en este experimento. Entonces, la respuesta es que toda la energía que se entrega por la fuerza que se aplica se disipa en forma de fricción, ya que no hay un aumento de energía cinética. Y la cuarta pregunta es cómo se veía afectada la medida de la fuerza si el dinamómetro formara un ángulo con la superficie de la mesa. Explique además por qué es necesario arrastrar la bolsa lenta y uniformemente durante el experimento. Entonces, la respuesta es que la fuerza ya no sería de manera horizontal y solo una parte movería la bolsa, es decir, que la medición sería incorrecta y se estaría aplicando más fuerza de la necesaria. Para el segundo experimento, entonces ahí nuevamente se coloca la bolsa de arroz en el gancho y se pone desde el piso hacia el borde de la mesa. Entonces aquí lo que vamos a hacer, bueno, la primera parte es la identificación del sistema. Debemos dibujar el diagrama de cuerpo libre, identificar cuáles son las fuerzas que realizan el trabajo. Entonces el diagrama pues es el siguiente, esta vez sí está de forma vertical. Entonces aquí se señalaron pues las fuerzas y como el movimiento es vertical, las fuerzas que sí trabajan es la fuerza aplicada, que va hacia arriba y está haciendo un trabajo positivo, el peso que va hacia abajo, que está opuesto al movimiento y es un trabajo negativo.
se adjuntan las evidencias fotográficas en donde se muestra que se realizó el procedimiento. Como segunda parte tenemos la toma de medidas y los cálculos matemáticos. Entonces nos piden los siguientes datos, los cuales se deben registrar en esta tabla. Entonces, nos piden cálculo realizado por la fuerza realizada. Entonces, aquí nosotros sacamos ya el dato, ya X es la altura y coseno equivale a 1. Entonces, para 119 gramos el resultado es 0.89 joules, para 219 el resultado es 1.63 joules, para 319 gramos el resultado es 2.38 joules. Para hallar el cálculo de la potencial gravitacional, entonces tenemos que la multiplicación de todos los datos anteriores, entonces del resultado de la masa, de la gravedad y de la altura. Entonces, para 119 gramos es 0.89, para 219 es 1.63 y para 319 es 2.38. Nos piden nuevamente un análisis de resultados, entonces en una primera pregunta nos dicen, a partir de los resultados obtenidos, ¿qué criterio experimental permite identificar a la fuerza gravitacional como una fuerza conservativa? Entonces, como respuesta tengo que la energía no se pierde, que la energía solamente se está transformando de trabajo a energía potencial y que eso indica que la energía se conserva y no depende de un proceso, sino únicamente de una posición final. La segunda pregunta es, si se repitiera el experimento elevado de la bolsa hasta la misma altura mediante un camino diferente, ¿qué se esperaría observar en el trabajo de la fuerza gravitacional y en la energía potencial? Si el experimento se repitiera elevando la bolsa por un camino distinto hasta la misma altura, el trabajo de la fuerza gravitacional y la energía potencial serían la misma. Esto porque la gravedad es una fuerza conservativa y su trabajo depende únicamente de una posición inicial y una posición final. No depende del recorrido de un camino. Como tercera pregunta, ¿qué conclusiones pueden extraerse sobre la validez del principio trabajo-energía a partir de los datos obtenidos? Entonces, los resultados que se obtienen confirman la validez del principio trabajo-energía, ya que el trabajo realizado por la fuerza aplicada se transforma completamente en energía potencial gravitacional. Como tercer experimento, nos piden que desde una altura constante de 2 metros se deje caer la bolsa, medir el tiempo de caída con un cronómetro para cada uno de los valores de las masas. Hay que realizar 3 mediciones de tiempo para poder obtener un resultado como más confiable. Después hay que calcular el promedio de los tiempos y registrar los valores en la tabla. Entonces, los valores que se obtuvieron fueron los siguientes. Se deben usar ecuaciones cinemáticas para calcular la velocidad final para cada una de las masas. Entonces, el cálculo de la velocidad final más ecuaciones de cinemática es la siguiente fórmula. VDF es igual a VDO más GT. Entonces nos entregan, registramos los datos que nos dan una velocidad inicial de 0 metros sobre segundos, una gravedad que es 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, un tiempo promedio que es de 0.64 segundos. El cálculo sería el siguiente, es la suma de la velocidad inicial, que es 0 más la gravedad, 9.8, y esto lo multiplicamos por 0.64, el cual nos da un resultado de velocidad final que es 6.26 metros sobre segundos. Después nos solicitan calcular la energía potencial correspondiente a cada una de las masas. Entonces, acá nuevamente lo que hacemos es el cálculo de la multiplicación entre la masa, la gravedad y la altura. Entonces, para 119 gramos es 2.33 joules, para 219 gramos es 4.29 joules, para 319 el resultado es 6.25 joules. Para hallar el cálculo de la velocidad final y la conservación de la energía, pues ya lo que hacemos es usar una ecuación de caída libre, que acá lo que se hace es que se está como reemplazando, organizando la fórmula, entonces ella queda de la siguiente manera. La velocidad final es igual a la raíz cuadrada de 2 por la gravedad y por la altura. Entonces tenemos los datos que estamos sustituyendo, en donde tenemos que la gravedad es 9.8 y la altura es de 2 metros. Entonces hacemos todo este procedimiento y nos dice efectivamente que la velocidad final es de 6.26 metros sobre segundos. Luego nos dan la ecuación para hallar un porcentaje de error, el cual se debe registrar acá en la siguiente tabla. Entonces, la velocidad experimental es igual a la gravedad 9.8 por 0.64, que es igual a 6.27 metros sobre segundos, que es la velocidad de la energía, la velocidad experimental, nuevamente por la velocidad de la energía. Esto lo multiplicamos por 100 y nos da un resultado que el porcentaje de error es de 0.16%. Hacemos el respectivo registro en la tabla como nos lo solicitan y nuevamente tenemos un análisis de resultados. Donde el primer punto nos dice que aunque la energía potencial gravitacional inicial depende de la masa, la velocidad final obtenida por el método energético resulta independientemente de ella, como se refleja esta afirmación en sus resultados experimentales. Entonces, como respuesta tenemos, aunque la energía potencial gravitacional aumenta con la masa, la velocidad final obtenida es la misma para todas las masas. Esto quiere decir que la velocidad es independiente de las masas. Compare las velocidades finales obtenidas mediante el análisis cinemático y el análisis energético. ¿En qué medida la concordancia entre ambos resultados respalda la validez del principio de la conservación de la energía? Entonces, las velocidades finales obtenidas mediante ambos métodos son prácticamente iguales y esto lo que nos indica es que la energía potencial se transforma en la energía cinética. El punto 3 nos dice que debemos analizar los porcentajes de error obtenidos, que si son suficientemente pequeños para considerar que la energía mecánica se conserva en el sistema. Entonces, nosotros tenemos como respuesta que el porcentaje de error es muy bajo y que eso nos permite concluir que la energía mecánica se conserva en el sistema y que se puede considerar pequeñas desviaciones debido a errores de medición. El cuarto punto del análisis nos dice que a partir de este experimento, ¿qué ventajas presenta el enfoque energético frente al enfoque cinemático para el análisis del movimiento? Como respuesta, tenemos que el enfoque energético presenta ventajas frente al cinemático, ya que es más general y se puede aplicar a diferentes tipos de movimiento, ya que eso no requiere obtener cálculos del tiempo. Y acá tenemos pues el espacio para el video de sustentación que estoy realizando. Muchísimas gracias.